Panamericana de la Salud es una organización que tiene más de 100 años. Es una organización incluso anterior a la Organización Mundial de la Salud, que agrupa a todos los países de la región, desde el norte hasta el sur, y representa, y es el secretariado de los Estados miembros, en la agenda interamericana o en la agenda de salud de esta región. Entonces, este es el primer elemento que quería proponer. El segundo elemento, y esa es la idea, es ilustrar a este grupo de la sociedad civil en qué exactamente, cuál es la situación que tenemos con relación a las enfermedades crónicas en la región y qué se venía haciendo desde los gobiernos. Y en una segunda parte les voy a hablar un poquito cuáles fueron las recomendaciones o acuerdos principales que adoptaron los ministros de salud en la reunión de la semana anterior en México, y así los podemos actualizar de cuáles son los pasos que se han dado. Bien, en primer lugar, quería comentarles que la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de sus Estados miembros, aprobó en el año 2007 la estrategia regional para la prevención y control de enfermedades, desde una perspectiva integrada y donde incluye también la dieta, la actividad física y la salud. O sea, ese es el primer elemento. Quiere decir que hay un documento programático y de acción, y un plan de acción que los gobiernos de esta región se comprometieron a implementar. Ahora, lo que pasa es que como no está en la agenda, política de muchos países, como no están las prioridades de los objetivos de desarrollo del milenio, sencillamente en algunos países ha avanzado más y en otros países no ha avanzado lo suficiente. Pero la agenda está ahí, y lo que está intentando la estrategia regional es estar en conexión con la estrategia mundial de la OMS, ese es un tema importante, y con la agenda de salud de las Américas, quiere decir con las prioridades que esta región determinó que en los temas de salud iban a prestarle mayor atención. Próximo. Esta estrategia regional tiene 4 líneas de acción. La primera línea de acción está dedicada al tema de política de abogacía. La segunda está relacionada con la vigilancia, o sea, la necesidad de tener datos para poder trabajar de manera adecuada, para vigilar lo que está pasando, para verificar el impacto de las intervenciones que estamos haciendo en salud, para cuantificar la magnitud del problema. La tercera línea está relacionada con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, básicamente dirigido a 4 elementos principales: tabaco, como el gran favorito; segundo, dieta, incluida el consumo de sal; actividad física y también el uso del alcohol. Y por último está la gestión integrada de enfermedades y factores de riesgo. Y aquí viene otro grupo de importantes enfermedades, por ahí está obviamente los temas de cáncer, el tema de manejo de enfermedades, el tema de enfermedades cardiovasculares y las enfermedades que hemos mencionado hace un ratito. Entonces, arriba de eso, otra de las oportunidades que está ofreciendo esta región, que tenemos una red de países trabajando en alianza, tratando de crear una comunidad de práctica y tratando de intercambiar cuáles son sus mejores experiencias. La red de Carmen es una red que está fundada hoy por 20 y tantos países de las Américas. La segunda cosa es que hemos lanzado a finales del año 2009 el foro de socios aliados, y la idea es que la visión sobre este tema de la salud cambie y no sea desde el sector de la salud, sino que pueda ser todo lo amplio posible para que la gente participe. Y el último antecedente es que el año pasado, en el consejo directivo de la organización, que es donde se reúnen los ministros de salud cada año, en septiembre de cada año, se verificó allí cómo se iba cumpliendo esta agenda, esta estrategia regional y plan de acción, y cómo los países habían avanzado. En general, lo que se puede decir es que este era un tema hace 5 años prácticamente desconocido en muchos lugares, y que hay avances modestos en la mayoría de los países. Algunos países han avanzado más. Por ejemplo, la experiencia que tenemos y el sabor que nos da estar en Argentina provoca la idea de que aquí se ha hecho un grupo de cosas interesantes, importantes, y no ha pasado lo mismo en otros países de la región. Sin embargo, en general, el tema se ha posicionado y eso es un paso próximo. Entonces, hoy justamente nos encontramos en cuáles son esos desafíos que tiene poner la agenda en marcha. El primer tema para poner la agenda en marcha es la magnitud y la complejidad del problema que estamos trabajando.
y estuvimos abordándolo de diferentes maneras. Una de las trampas que podemos caer es tratar de cada uno, tratar de focalizarnos en el pedacito y que nos diluyamos en competencias que al final no van a producir resultados concretos. Por eso, cuando estamos hablando de que hay 4 enfermedades o grupos de enfermedades, también uno pudiera decir 4 grupos de enfermedades con 4 factores de riesgo, apostándole a eso. Pero también uno pudiera decir, son sus enfermedades, son sus factores de riesgo y son sus complicaciones, las complicaciones derivadas de ese grupo de enfermedades. Y ya ustedes veremos cómo lo podemos poner. Ese es un primer problema. El segundo tema es la complejidad del asunto en la manera, en sus determinantes sociales, económicos, culturales, un primer tema. En el tema de los factores de riesgo conductuales y los factores de riesgo ambientales, o sea, cómo las sociedades también, la manera que está organizada su paradigma de desarrollo, nos está llevando a esta, o sea, la insuficiencia en nuestro paradigma de desarrollo nos está llevando a este comportamiento de enfermedades crónicas, o sea, como otro de los elementos. El otro asunto es que su abordaje definitivamente, o sea, si nos concentramos en una sola parte y tenemos un discurso no muy inclusivo, por tanto, decimos, vamos a concentrarnos en los factores de riesgo, vamos a concentrarnos en enfermedades, pero es que ya tenemos muchísima gente enferma o en riesgo de enfermarse, por el cual también tenemos un dilema ético si no manejamos ese tema de manera apropiada. El otro tema es el reconocimiento político que se le ha dado al asunto y la ausencia de campeones en esta área durante muchísimo tiempo. Por eso uno de los temas es cómo identificamos quiénes son la gente que pueden tener un discurso más coherente, que pueden realmente armonizar las prácticas que estamos mencionando y que de cara a la reunión de alto nivel de Naciones Unidas puedan representar apropiadamente a nuestro país. La otra cuestión que se está planteando, estamos diciendo, bueno, objetivo de desarrollo del milenio, ponerlo como objetivo de desarrollo del milenio, hay varias discusiones. Ahora, ¿cuáles son las metas concretas que nos vamos a proponer? O sea, hay que tratar de tener una medida que sea robusta y que indique en la manera que vamos caminando hacia el cumplimiento de los compromisos que vamos a hacer en temas de la cumbre. Hay un montón de ideas, que si es la prevalencia del tabaco, que si es la mortalidad prematura. Por ejemplo, en el tema de la complejidad, para esta región, básicamente la región de América Latina, tenemos un dilema con el tema de las enfermedades crónicas. No solamente son muy frecuentes y afectan a mucha gente, sino que lo hacen de manera prematura. Entonces, hay países, por ejemplo, que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, donde el problema de las enfermedades crónicas es muy prevalente. Lo que pasa es que está afectando a personas en una determinada época de la vida, que no es lo mismo que está sucediendo en nuestro continente. Por ejemplo, alrededor del 40% de las personas que mueren en América Latina por enfermedades crónicas no transmisibles, alrededor del 40% lo hacen antes de los 65 años de edad. Entonces, obviamente, en el momento más productivo de la vida. Y por otra parte, cuando la gente tiene un evento, por ejemplo, pensemos en una enfermedad cerebrovascular temprano en la vida, el tiempo que vive con discapacidad es muchísimo. Quiere decir que esto un poco ilustra lo que estamos hablando de la complejidad. El otro asunto es que el sector de la salud no se puede conocer. Por las razones que hemos mencionado, después veremos sobre el asunto, ¿no? Pero no todos los países tienen los recursos humanos suficientes para poder dar respuesta a la epidemia de enfermedades crónicas. Ese es un primer tema. Porque a veces de donde venimos creemos que esa es la situación concreta que tienen todos los países. No, hay países cuya fuerza de sus recursos humanos dedicados al tema de la salud tiene una brecha enorme y hay una enorme proporción de la población que no está atendida. El otro tema, igual, su desarrollo en los servicios de salud no están incluidos en muchos lugares temas esenciales en los paquetes de protección social. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que tiene la cumbre es tratar de enfocar el problema de las enfermedades crónicas como un problema de desarrollo. O sea, esto es un tema clave en el discurso que tenemos. O sea, las enfermedades crónicas empobrecen a la familia, empobrecen a los individuos, empobrecen a las sociedades. Si no hay una respuesta organizada, por ejemplo, en términos de protección social a los que más sufren de enfermedades, definitivamente la respuesta va a ser incompleta, éticamente cuestionable y moralmente de la misma manera.
El otro tema es que tenemos enfermedades crónicas con largos periodos de latencia y con largos periodos de vida. La gente requiere medicamentos y tecnología esencial y no podemos cerrar la vista. No podemos decir, no vamos a mirar, no vamos a atender el problema. Aun cuando el tema sepamos que es suficientemente costoso, grave. Entonces, este es otro tema que tenemos que poner en perspectiva. El otro tema es que aún los recursos que ponemos en promoción de la salud, en prevención de enfermedades, es insuficiente en relación al gasto total en salud. Y eso es otro tema que nosotros tenemos que... El otro tema es que la mayoría de los determinantes sociales, culturales, económicos no están en el sector de la salud. Por tanto, uno de los temas que yo creo que también es importante con la perspectiva que tenemos sobre este asunto de la sociedad civil es llamar la atención justamente de que producir alimentos en cantidades suficientes, a precios asequibles y que sean saludables, es todo un reto para la humanidad. Por ejemplo, el tema de la crisis alimentaria, cómo uno lo conecta, la agenda de salud con las enfermedades crónicas, con otras agendas globales. O sea, que de lo que está pasando en el mundo hoy. Es un tema definitivamente relevante. Cuando estamos hablando de respuesta a la actividad física cotidiana, no podemos verla únicamente como actividad física, sino que la sociedad no está organizada para ofrecer, por ejemplo, servicios de transporte público o condiciones en las ciudades para caminar suficiente, que estimulen el uso de la bicicleta, que tengan parques suficientes. Aquí está el tema, por ejemplo, de la seguridad, que es uno de los temas clave, que donde quiera que vamos a discutir el tema de actividad física, parece que los problemas de la seguridad atentan contra que la gente pueda hacer actividad física cotidiana. La otra cuestión son los intereses opuestos que tenemos. Definitivamente la industria del tabaco, la industria del alcohol y otras, incluida la industria del alimento, tienen intereses que son antagónicos a la salud humana. ¿Y cuál es la manera en que uno debería enfocar ese asunto? Ese es otro tema que resulta un reto tremendo. El otro tema, yo creo que Eduardo lo presentó, no voy a hablar mucho de este asunto, porque definitivamente hay algunas diapositivas que se vienen utilizando para abogar por este tipo de cosas que estamos utilizando las mismas fuentes, pero definitivamente los mayores donantes internacionales, los organismos internacionales, no tienen esto como una prioridad principal. Y la otra cuestión es la importancia, la relevancia que quiere todo este asunto, en toda esta preparación de cara a la reunión de alto nivel de Nueva York, de la participación de la sociedad civil organizada, como la voz más legítima de la gente, ¿no?, en sus diferentes ángulos. Quiero decir que ese es otro tema que son necesidades de enfatizar para la implementación de la estrategia regional. Próximo. De esto no voy a hablar demasiado, ¿no?, pero ilustra completamente y claramente el problema de cuántas muertes, cuál es la proporción de problemas principales que tenemos. Así que, como ustedes conocen bastante este asunto, prefiero volver. Este es otro gran problema, el tema de la obesidad. La obesidad no afecta a todas las personas por igual, ni en función de su condición social, ni en su orientación en un tema de género. Afecta a las personas que tienen menos dotación, afecta a las personas que tienen menos recursos y afecta más a las mujeres de manera desproporcionada. Entonces, evidentemente, el tema de los determinantes sociales es clave si queremos abordar radicalmente el tema de la obesidad. Y el otro asunto que es sumamente grave y que requiere una perspectiva de trabajo multilateral, requiere una perspectiva de trabajo integrado, multisectorial, el tema de la obesidad infantil, que ha adquirido proporciones epidémicas en esta región del mundo. Seguro que sabemos que esta es la región del mundo donde más proporción de obesos y sobrepeso tenemos. Y claro, en la relación, ustedes saben cuál es, ¿verdad?, entre el ingreso y el consumo de calorías, ¿no? Y esa es la expresión, vamos a decir, sintética del problema. Pero evidentemente hay un problema de producción, hay un problema de distribución, hay un problema de consumo, hay un problema de patrones de desarrollo. O sea, ¿cómo abordamos ese asunto? Próximo. No me voy a referir al asunto porque ya Eduardo
hizo añicos esta transparencia, ¿no? Pero es llamando la atención diciendo, mira, esto es un problema enorme que no tiene la atención que requiere, que debiéramos dar. Y el otro asunto es cómo no perdemos en nuestro enfoque dos elementos clave. El ciclo de vida. Hay momentos importantes del ciclo de vida en el cual debiéramos tener capacidad para hacer intervenciones que sean radicales. Y obviamente el periodo de la concepción, preconcepción, del embarazo y el periodo de la primera infancia es clave si queremos tener personas más saludables. Y ya sabemos que hay conexiones evidentes, científicamente demostradas, por ejemplo, entre el bajo peso al nacer y tener un grupo de enfermedades crónicas en la adultez. Y ya sabemos qué problema hay. Quiere decir que nuestra agenda de enfermedades crónicas también se puede conectar con otro de los propósitos, ¿verdad? Que es la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que tiene que ver, obviamente, con problemas del desarrollo. Y el otro tema es que la respuesta que se requiere para este tipo de cosas tiene que ser multinivel. Tiene que ser a nivel internacional, tiene que ser a nivel nacional, tiene que ser a nivel estatal, local, municipal. O sea, allí. Por eso uno de los mensajes principales que nosotros queremos transmitir hoy a la sociedad civil es que podemos tener una perspectiva regional y tener una coalición, pero si no regresamos a los países intentando tener las coaliciones de los países, si no regresamos a los países intentando tener las coaliciones de los estados, de las provincias o de las municipalidades, en función de que la gente participe y se integre en este movimiento, estamos perdiendo una buena parte del asunto. Quiere decir, ¿cómo podemos tratar de que esta coalición latinoamericana tenga también su espejo, tenga también sus capacidades a nivel local? O sea, esa es una de las cosas que a mí me gustaría invitar en algún momento a discutir ese asunto, cómo lo vamos a poner en práctica. Próximo. Sobre este asunto se ha hablado bastante. El Caribe ha tenido un papel definitivo y hoy tenemos que hacer un homenaje al Caribe. Hoy la cumbre o la reunión de alto nivel de Naciones Unidas está llevando, se está pudiendo hacer porque el Caribe presionó durante tiempo, pero presionó durante tiempo porque los jefes de Estado y Gobierno del Caribe reconocieron que el problema de las crónicas era un tsunami. La proporción o sea, la primera causa de muerte en el Caribe está siendo la enfermedad cerebrovascular relacionada con hipertensión y con obesidad. Está consumiendo a la sociedad. Por primera vez ellos se encuentran ante un dilema, es que la generación actual va a vivir menos que la generación que la precedió. O sea, estamos hablando de un problema gravísimo. Y estas pequeñas economías de los estados del Caribe, que dependen básicamente del turismo, están recibiendo un impacto sobre la salud humana, un impacto económico tremendo. Pero bueno, gracias a los jefes de Estado del Caribe yo creo que tenemos un buen... Y, por ejemplo, la coalición saludable del Caribe es, vamos a decir, nuestra inspiración también en el sentido de que pudiéramos aprender un montón de cosas que ellos han hecho durante estos años. Bueno, el otro tema, ya les decía, ojalá nos pongamos de acuerdo y no dividamos a los individuos no por las diferentes partes de órganos y sistemas, con la teoría flegreriana todavía a esta altura de la salud, ¿verdad? Y nos pongamos de acuerdo y decidamos de conjunto cuáles serían los indicadores más robustos que nos van a indicar estamos moviéndose hacia adelante, tenemos otra perspectiva del asunto. Ojalá, me complace que esté la universidad aquí cuando vamos a avanzar en nuestros currículos médicos y dejamos de ver la gente por aparatos y sistemas para integrarlos en su contexto social, económico, en esa dimensión para que la gente entienda la salud, que estamos hablando de otros temas. Próximo. Ahora, en el medio de eso hoy también tenemos que ser pragmáticos, o sea, cómo decidimos y cómo avanzamos y cuáles son los puntos clave. Bueno, en temas de, por ejemplo, de prevención de enfermedades crónicas, y hay un grupo de intervenciones que son las más costo efectivas. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la menor inversión tienen capacidad para producir mejores resultados de salud. Y ahí parece que hay, vamos a decir, 3 campeones. Hay 2 campeones del enfoque poblacional. Como se decía, tabaco, tabaco, tabaco y tabaco, ¿no? Y tenemos que aliarnos. En primer lugar, ¿qué debería salir de la sociedad civil, de los gobiernos o de la gente que se organiza para luchar en contra de enfermedades crónicas? Por lo menos que la gente ratifique el convenio marco para el control de tabaco. Y luego que lo ratifique, que lo implemente apropiadamente. Y luego, cuando lo implemente apropiadamente, escoja cuáles son los artículos principales que tienen que ver con este asunto.
Bueno, y la cuestión del tabaco, una reducción de 20% en el tabaco, más una reducción en el 15% del consumo de sal a nivel poblacional, nos puede dar un ahorro de 13 millones de muertes en 10 años. 1.3 millones por año, no es poco. Con posiciones un poco extremas. No, hay gente en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, no es como otras enfermedades. Cuando se comenzó todo el movimiento de lucha para el control del VIH, SIDA, hay un montón de cosas que no se sabía, sin embargo se pudo avanzar. Todavía no tenemos un tratamiento definitivo, aunque no se pudiera haber llegado a estos niveles si la sociedad civil, la academia, los sectores en definitiva hubieran asumido el problema de esta manera. Sin embargo, en el tema de las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, o vasculares en general, se les gusta decir mejor, tenemos medicamentos suficientes de probada eficacia que pueden cambiar la situación. Y una de las intervenciones más costo efectivas es tratar con un régimen multidroga a la gente que está en alto riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Lo cual no quiere decir medicalizar la prevención, lo cual quiere decir atender apropiadamente a los que tienen un riesgo elevado de sufrir una enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo ponemos eso en la práctica cotidiana? Bueno, ahí hay vamos a decir, otra gran brecha en la reducción de la mortalidad. Obviamente esto requiere de la organización de los sistemas de salud, y esto nos lleva al tema de los sistemas de salud y de los servicios de salud. Próximo. Entonces, desde el sector de la salud hay otro grupo importante de retos. Algunos de ellos ya lo hemos mencionado. El entrenamiento en prevención y control de enfermedades. La perspectiva, el trabajo en equipo en la formación universitaria. Por ejemplo, esto es un tema que se reclama cada vez más. Espacios conjuntos de entrenamiento del personal con una diferencia importante, que ya los nuevos sistemas para manejo de las enfermedades crónicas no pueden estar más centrados en el médico. O sea, eso es un paradigma que está centrado en el paciente, y es el equipo de salud alrededor del paciente o de la persona o del individuo y la comunidad. O sea, ¿cómo rompemos ese paradigma? O sea, cómo en el tema de educación posiblemente sea un lugar donde podamos avanzar. El otro tema es el tema de la vigilancia. Realmente ahora, a propósito de la cumbre, cuando empezamos a buscar datos, no se crean que tenemos demasiados datos, ni datos demasiado contundentes que puedan ilustrarnos de cuál es la situación que tenemos. Incluso en muchos países, volviendo al discurso regional, en muchos países tenemos un subregistro de mortalidad de 10 hasta 30%. O sea, que no se sabe de lo que se muere la gente. Estamos hablando de situaciones complejas. Y no hablemos del tema de los factores de riesgo. Y del tema del impacto económico mucho menos. Por ejemplo, esta es una gran vertiente que nosotros deberíamos avanzar. Las instituciones académicas, la sociedad civil. ¿Cómo avanzamos en el tema de evaluar el impacto económico que está teniendo las enfermedades crónicas en nuestra población? Este es otro tema. Los gastos en promoción y prevención a nivel poblacional, ya lo hablamos. El otro tema es el altísimo nivel de segmentación y fragmentación de los servicios de salud. Ya tuvimos 10 años atrás, no quiero hacer mención aquí para que no parezca un discurso demasiado disidente, pero está claro que destruimos un montón de sistemas de salud. ¿Y cómo lo ponemos? ¿Cómo organizamos ese sistema de salud que hoy está segmentado y fragmentado para proveer cuidados a largo plazo para individuos que una vez que se enfermen van a requerir de la atención sistemática de la gente? Entonces ese es otro tema el otro asunto. Países que tienen un bajo nivel de cobertura universal o insuficiente cobertura universal, para decirlo de alguna manera, sin esquemas de protección social en salud o con bajo acceso a los servicios. Por la composición que tenemos en este lugar, posiblemente cada uno de nosotros no sepa aquilatar exactamente lo que está pasando en el tema, pero hay países que la situación es muy grave, muy desigual, y entonces vale la pena que nosotros tengamos esto y no perdamos en la perspectiva. Y obviamente la calidad y el acceso sigue siendo desigual, y es uno de los determinantes justamente de la salud, ¿verdad? En el sentido de que si la gente no puede acceder de manera oportuna y a servicios adecuados, está en desventaja con relación a lo que lo puede hacer. Esto es un poco para ilustrar el tema de la fragmentación del servicio. Ustedes cada uno sabrá en su país cómo está la situación, ¿no? Pero en general hay un reconocimiento que la estrategia de atención primaria de salud debería ser el enfoque
que nosotros estuviéramos promocionando en el tema del cuidado de la gente. Entonces, definitivamente los países que tienen sistemas de cobertura universal basados en la atención primaria de salud tienen mejor rendimiento de salud que los que no lo tienen. Y es una evidencia. Entonces, bueno, es un cuestionamiento que hay que poner en la agenda. Próximo. El tema de los gastos es impresionante. Mira, esto que está en rojo aquí, cuando usted lo mira, y le puedo decir que son de los países más pobres. Ustedes saben que los países más pobres de la región, los medicamentos cuestan más caros que los países más ricos. Sencillamente porque no tienen mecanismos de protección ni de regulación apropiada. Porque alrededor de la venta de medicamentos, o sea, un medicamento en el mismo país puede costar $1 en 0,10 centavos, y ese mismo medicamento en ese mismo país puede costar en otro lugar, qué sé yo, 10 veces más, 30 veces más. El tema es gravísimo. Por ejemplo, en algunos países el 78% del gasto sale del bolsillo de la gente. En poblaciones que están obviamente bien deficitarias. Miren algunos de los datos que estamos presentando. Próximo. Bueno, el otro tema es ya hemos hablado, cómo conectamos el tema de las enfermedades crónicas con problemas de desarrollo con otras agendas globales. Eso es un tema que creo que también no podemos perder de perspectiva. El otro tema es la necesidad de mecanismos multisectoriales que funcionen apropiadamente, que tengan clara la definición. Por ejemplo, otra de las cosas que estamos pretendiendo para la reunión, ojalá no salga, no es tener un plan de acción conjunto de cara a la cumbre y sobre todo qué va a pasar después de la cumbre. O sea, es lo de la reunión de alto nivel próximo. Bueno, sobre este asunto no voy a hablar, no voy a mencionar más cosas, ya lo sabemos. Próximo. Sobre este asunto ya Eduardo nos ilustró el asunto. Definitivamente esto se reduce en pocas palabras. El problema está insuficientemente atendido e insuficientemente financiado. Y una de las apuestas es cómo logramos cambiar ese estado de cosas. Próximo. Ya hablamos de otras alianzas globales, de la alianza global, Eduardo estuvo hablando de lo que pasó en el Caribe, de lo que queremos hacer, pero sobre todo lo que puede pasar a nivel de los países, reforzando la idea que estuvimos tocando hace un ratito. Próximo. Aquí está la agenda de cara a nuestra ruta de cara a la cumbre, pero como la doctora Mónica Brana, que nos va a acompañar, cuáles son los pasos siguientes, nos va a ilustrar un poquito más esto, yo voy a dejar este asunto, ¿no? Pero definitivamente tenemos que plantearnos que Nueva York será un momento y después de Nueva York tenemos que plantearnos otro grupo. Ahora, ¿cómo antes de Nueva York podemos utilizar los espacios que tenemos disponibles para poderlo hacer apropiadamente y llegar a Nueva York con una posición más robusta, más clara? Seguimos. Yo creo que estamos terminando. Hay un grupo de oportunidades que se nos ofrecen para los próximos años que nosotros debiéramos aprender. Quiere decir ya no en el 2011, sino en el 2012. También vamos a hablar un poco de este asunto.